Estados Unidos intenta interceptar un nuevo buque petrolero en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela. De esta manera, la administración Trump aumenta la presión que ejerce desde hace meses sobre el gobierno de Maduro, que califica de piratería de corsarios las acciones de Washington. Con este y más titulares, arrancamos. Es el segundo petrolero que busca interceptar Estados Unidos este fin de semana. Es un tanquero con bandera panameña que, según Washington, ha transportado crudo sancionado dentro de la flota fantasma de Venezuela. El análisis de las acciones de la administración Trump en breve. Y Estados Unidos calificó este domingo de productivas y constructivas las conversaciones de paz en Miami. Eso a pesar de que Ucrania se muestra escéptica y en el terreno sus soldados no quieren ceder el territorio que Rusia ocupa y que exige para llegar a un acuerdo de paz. Bienvenidos a DW Noticias. Soy Leandro Fest. Gracias por elegirnos. Estados Unidos busca interceptar este domingo un tercer buque en aguas internacionales cerca de la costa venezolana, según reportan medios estadounidenses. Este operativo se produce poco después de la confiscación de otro petrolero en el Mar Caribe este mismo fin de semana. La Casa Blanca afirmó que se trata de un buque que navega bajo bandera falsa. El petrolero formaría parte de una flota fantasma del país sudamericano para evadir las duras sanciones estadounidenses y transportar crudo para financiar al gobierno de Caracas. Según medios estadounidenses, hasta el momento, el barco, escuchen, ignoró las instrucciones de las autoridades estadounidenses y siguió su curso. Washington ha intensificado en los últimos 11 días sus operaciones para bloquear el comercio petrolero de Venezuela con el fin de reforzar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Caracas condenó la incautación de estos buques como una violación del derecho internacional y afirmó que presentará una denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Tras los ataques a las supuestas narcolanchas, ahora Estados Unidos parecería presentar un cambio de estrategia de presión con la captura de petroleros frente a las costas venezolanas. De eso hablamos anteriormente con el periodista Argemino Barro, quien está en Nueva York siguiendo las decisiones de la administración Trump. Y esto nos dijo. Sí, un cambio de estrategia o más bien un aumento de la intensidad de esta estrategia que es presuntamente forzar a Nicolás Maduro a dejar el poder. Esta interpretación general de los expertos en Venezuela y en la política de Estados Unidos, porque, como decíamos ayer, el 95% de los ingresos de las exportaciones petroleras de Venezuela, total, provienen del petróleo, con lo cual la economía del país y, por supuesto, el peso del gobierno depende de las exportaciones. Y ahora tenemos una situación en la que Estados Unidos no solamente está abordando barcos sancionados, son 34 en total los sancionados que entran y salen de Venezuela, sino también otros barcos con otras justificaciones, como por ejemplo que habían transportado petróleo sancionado en el pasado o que no estaban debidamente registrados. Así que si la presión continúa y realmente este bloqueo naval continúa durante varias semanas, es posible que veamos consecuencias económicas graves en Venezuela y potencialmente consecuencias políticas. Y en Honduras avanza lentamente el escrutinio de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre. Tras una interrupción de varias horas, se reanudó este domingo el conteo especial para revisar 2.792 actas electorales que tenían inconsistencias. El candidato conservador del Partido Nacional, Nasri Asfura, que cuenta con el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump, sigue al frente del escrutinio con un 40,29% de los votos. Salvador Nasralla, del partido centrista Partido Liberal, seguía segundo con el 39,56%. Según establece la ley, el CNE tiene hasta el 30 de diciembre para dar los resultados de las elecciones generales en las que los hondureños votaron para elegir a su nuevo presidente, así como a legisladores y autoridades municipales. Y seguimos ahora en Paraguay, en donde casi 10.000 personas llevan 6 años reclamando tierras incautadas a narcotraficantes condenados. Las familias piden que se distribuya una mínima parte de las 138.000 hectáreas de una estancia cercana a la frontera con Brasil. Aluden a la ley de reforma agraria que promueve la agricultura familiar y no pierden la fe. Son guiados por una réplica de la Virgen de Cacupé, símbolo espiritual y cultural de Paraguay. Unos 2.000 campesinos avanzaron por el llamado Corredor Narco, un camino de tierra utilizado para el tráfico de marihuana y cocaína hacia la frontera con Brasil. No es la primera vez que se manifiestan. Desde hace 6 años reclaman una porción de las tierras incautadas a narcos condenados.
La tierra que está en disputa son tierras incautadas por del crimen organizado y que está en manos de Cenavico. Nosotros, de las 138.000 hectáreas, planteamos solamente 11.000 hectáreas de tierra. Queda para el Estado 127.000 hectáreas por ahí. Las familias campesinas fueron recibidas por un operativo policial. Lanzaron gases lacrimógenos y balines de goma. Mujeres, ancianos y niños intentaron refugiarse detrás de los matorrales o cruzar alambradas. Quienes no pudieron escapar quedaron atrapados entre humo y calor. Hubo detenidos y una persona fue intervenida quirúrgicamente. Anoche tuvimos 53 personas aprehendidas, de los cuales las mujeres fueron liberadas por disposición fiscal y quedaron 29 masculinos que hoy día ya están imputados. Las autoridades los consideran ocupantes, pero los manifestantes, muchos de ellos maestros y agricultores, aseguran que no cometieron ningún delito. La idea era hacer retroceder, descabezar y hacer retroceder a los compañeros. Y bueno, nosotros nos quedamos, yo me quedé con orden de captura, nuestro presidente también está con orden de captura. Hay otra compañera que cumple la parte de filmación, documentación, también está con orden de captura. Los campesinos querían llegar a la estancia Lucipar, un predio de unas 11.000 hectáreas administradas por el Estado tras su incautación en 2017. En ningún momento ellos fueron aprehendidos en propiedad privada, ni de Lucipar ni de ninguna otra estancia. También se le acusa supuestamente de homicidio doloso en grado de tentativa. No se hizo prueba de parafina, nada. No se ha demostrado nada. O sea que injustamente se le están imputando. Las tierras en disputa eran del narco Cabeza Branca, el Pablo Escobar de Brasil, uno de los traficantes más importantes del planeta según la policía. Los campesinos reclaman que se distribuyan en base a la ley de reforma agraria y su función social. Si es que las autoridades actuales van a respetar la Constitución Nacional, clarito la Constitución habla caracterizando al Estado paraguayo como Estado social de derecho. Es derecho de los pueblos indígenas y de los campesinos a vivir en una comunidad. Eso significa de acceder a la tierra. Nosotros nuestra lucha desarrollamos dentro de las leyes. Y bueno, y cuando hablamos de Estado social de derecho, la primera obligación del Estado es proteger la vida de su pueblo. El gobierno, que no respondió a las consultas de Deutsche Welle, planea subastar los terrenos, mientras la tensión continúa. Y seguimos con otro tema de titulares. Representantes de Estados Unidos y Ucrania abordaron en un encuentro en Miami las garantías de seguridad a Kiev dentro de un plan de paz con Rusia impulsado por Washington. El enviado especial estadounidense Steve Witkoff calificó este domingo en X de productivas y constructivas las reuniones de los últimos 3 días que contaron con la presencia de aliados europeos. La recuperación económica de Ucrania tras el fin del conflicto fue otro de los puntos tratados. Las negociaciones cuentan con la presencia del emisario de Rusia, Kirill Dmitriev. Uno de los principales escollos para cerrar un acuerdo de paz es la exigencia de Moscú de que Kiev entregue territorio, algo que la mayoría de los soldados ucranianos no piensan ceder. Esta es la línea de frente del este de Ucrania, donde la guerra se perpetúa. Esta unidad de artillería ucraniana opera bajo la constante amenaza de los drones rusos. Para los soldados, poco ha cambiado, aún habiendo negociaciones en marcha. No creo en un alto el fuego. Son solo promesas vacías. A casi 4 años de que Rusia iniciara la guerra, las tropas ucranianas en Donetsk afirman que cualquier acuerdo que implique ceder territorio a cambio de paz tendría un precio demasiado alto. Me gustaría que haya paz, pero los rusos quieren que entreguemos la región de Donetsk. Llevamos 4 años y sería un error dejarlo todo atrás, habiendo perdido a tantos compañeros. El ejército de Ucrania afirma que la guerra depende más de la tecnología y no solo de quien controla el territorio. El enemigo utiliza muchas fuerzas para desmantelar nuestra logística, así que ahora es una guerra de drones y logística.
Ese cambio también está influyendo en la diplomacia ucraniana. El presidente Zelensky se reunió en Kiev con el primer ministro de Portugal. Ambos firmaron un acuerdo para aumentar la producción de drones marítimos ucranianos. Zelensky cree que el apoyo europeo le ha dado mayor ventaja en las negociaciones. El apoyo europeo tendrá un impacto en las próximas conversaciones de paz con Estados Unidos. Ucrania estará en una posición más fuerte. Hemos recibido 90.000 millones de euros para 2026 y 2027. Ucrania los devolverá solo si Rusia paga las reparaciones correspondientes. Esta es una victoria importante y significativa. Zelensky también confirmó que Washington ha propuesto negociaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Está pidiendo a Estados Unidos que aumente la presión sobre Moscú y reclama sanciones más duras contra la economía rusa. Pero en el frente, los soldados afirman que hay algo innegociable. Cualquier acuerdo de paz que se alcance no puede implicar ceder el territorio por el que siguen luchando y defendiendo con su vida. Y mientras sigue la lucha sobre el terreno, continúan también en Miami los esfuerzos diplomáticos, pero con cierto escepticismo, al menos por parte de Ucrania. Y de todo esto queremos hablar con el periodista Ricardo Marquina, quien conoce muy de cerca cómo se mueve la política rusa. Ricardo, muchas gracias por estar ahí. Vimos en varias oportunidades los últimos días que Rusia parece sentarse a negociar, pero la premisa es no ceder ni un solo centímetro de territorio ocupado. ¿Qué esperanza de avances ves en estas negociaciones? Buenas tardes. Bueno, pues la verdad es que la sensación es paradigmática. Por una parte, si escuchamos lo que tienen que decir los ucranianos y los rusos, parece que no puede haber acuerdo ninguno. Los rusos no se quieren retirar de ningún territorio que hayan ocupado y los ucranianos no piensan ceder sobre todo esa parte de Donetsk, con lo cual, con esas posiciones de entrada, difícilmente algo se puede lograr. Pero la verdad sea dicha es que el mero hecho de que las negociaciones estén sucediendo, el mero hecho de que Estados Unidos, Rusia y Ucrania estén hablando de manera trilateral, aunque sea a diferentes velocidades y diferentes bandas, es una buena señal. Hay una voluntad al menos de intentar dialogar. Veremos si próximamente pueden unirse, como así parece, países europeos y si de eso saldrá algo. Lo más probable es que si sale algo no sea una paz definitiva, sea una congelación del conflicto, un mantener el actual status quo. Más allá de eso, será más probable que una paz duradera o una resolución definitiva al conflicto. Pero, insisto, las negociaciones son en sí mismo, después de 4 años de guerra, una buena noticia. Ricardo, mencionabas a Europa. Europa intenta ser parte de los esfuerzos diplomáticos, pero por el momento Putin solo se muestra dispuesto a conversar con Macron. ¿Esto puede frenar o agilizar las conversaciones? De nuevo, podemos ver esta situación de dos maneras diferentes. Por una parte, podemos argumentar que si Putin negocia solo con Macron o no negocia, habla solo con Macron, esto podría redundar en esa división casi mitológica que hay ya dentro de la Unión Europea, que es incapaz de tener una voz común frente a Rusia y frente a la guerra en Ucrania. Pero por otra es verdad que por fin, si finalmente ese encuentro virtual o físico se produce entre Macron y Putin, será la primera vez que vuelvan a hablar en muchísimos años. Y será de nuevo una puerta a la esperanza. Y no olvidemos que los europeos y los rusos somos vecinos y tarde o temprano esa negociación va a ser inevitable y sobre todo va a ser necesaria. Aún así habrá que ver en qué formato se produce y cuál es la relación, porque si le recordamos cuando Macron iba a Moscú a intentar hablar con Putin antes de que éste lanzase su invasión contra Ucrania, recordemos el tono francamente despectivo, esa reunión tan fría con esas mesas, con esa enorme separación que Putin le dispensó a Macron, con lo cual el que se reúnan o hablen no es garantía absolutamente de nada. Ricardo Marquina, muchas gracias por ayudarnos a complementar toda esta información en torno a la guerra de Ucrania y las negociaciones de paz que se llevan en Miami. Gracias a ustedes. Y esto es todo por ahora, pero hay más en nuestras redes sociales y todo gracias a un equipo de colegas que trabajan las 24 horas para ustedes. En nombre de mis compañeros me despido. Hasta una próxima edición de DW Noticias.